Una pregunta. ¿Cuánto tiempo crees que te tomaría hacer este tipo de gráficas? Ahora, ¿cuánto tiempo consideras que gastarías en hacer cambios a estas gráficas? Pues bien, en este video te voy a mostrar cómo crear este tipo de gráficas con un plugin. Así que, si quieres aprender un poquito más, quédate hasta el final del video. Sin lugar a dudas, Illustrator es el mejor programa para crear gráficas. Illustrator cuenta con herramientas que permiten crear diferentes tipos de gráficas, de barras, área, tortas, gráficas de dispersión. Sin embargo, las capacidades de estas herramientas son limitadas y hay que admitirlo, no son muy intuitivas. Buscando recursos para hacer un trabajo más fácil, hace poco descubrí Datilon, un plugin para Illustrator que añade funciones avanzadas de creación de gráficas al programa. A diferencia de otros recursos en línea, Datilon no requiere de conocimientos de programación, lo que lo convierte en la herramienta ideal para dar rienda suelta a nuestra creatividad y generar gráficas de calidad en muy poco tiempo. Datilon permite trabajar de dos maneras. Un editor en línea gratuito, que se basa en plantillas que pueden ser modificadas fácilmente, y como un plugin de Illustrator. Conozcamos algunas de las características de este plugin. Creemos un diseño con el editor en línea. Ingresamos a datilon.com y nos registramos gratuitamente. Una vez registrados, podemos empezar. En este selector podemos escoger 12 tipos de gráficas: barra, línea, área, gráfica de dispersión, tortas, mapas de calor, objetos de texto, flechas, puntos, iconos. Al lado derecho encontramos plantillas y gráficas de ejemplo totalmente editables, que a mi manera de ver son el mejor recurso para aprender a conocer la herramienta. Seleccionemos diseño de flechas. Escojamos este diseño. La interfase consta de 3 paneles: datos, un panel de previsualización y un panel de diseño. En el panel de datos introducimos o pegamos los valores. También es posible importar la información desde una hoja de cálculo o una base de datos. En la sección de diseño establecemos la disposición de la información, es decir, si los datos corresponden a filas o columnas. En nuestro ejemplo, los datos se encuentran en las filas. Los años. En formato, escogemos el tipo de información que corresponde a cada columna. Como vemos, estos son años y queremos interpretarlos como texto, no como números. Ahora, la parte divertida. En estilo, elegimos la apariencia de nuestra gráfica, el color de fondo, el color o grosor de borde de la gráfica, o igualmente el color o grosor del área de información. Activemos ahora flechas. Aquí escogemos un grosor y un color para las barras. Podemos escoger igualmente un color para las terminaciones o las puntas de flecha. Y la orientación de la gráfica. Regresemos al diseño. Agreguemos marcadores de porcentaje, modifiquemos el desplazamiento horizontal y la tipografía. Bueno, en este tipo de gráfica creo que mejor es
dejar los datos. El rango de valores. Para finalizar, ajustemos los ejes de valores. Lo mejor de todo es que es posible cambiar el tipo de gráfica en cualquier momento. Elijamos otro tipo de gráfica, pero conservando la información actual. Como paso final, podemos descargar la gráfica en varios formatos. Todas las características que acabamos de ver están disponibles con el plugin de Illustrator. Como imaginarás, este es un plugin de pago, pero el valor de la inversión es realmente muy bajo si lo comparamos con la relación costo-beneficio. Descargado e instalado el plugin, podemos crear gráficas dando clic en el botón del plugin en la barra de herramientas y arrastrando sobre la mesa de trabajo. También se puede crear la gráfica desde el menú Ventana, Extensiones, Datilon. Tenemos una interfaz muy parecida al editor en línea. Aquí seleccionamos el tipo de gráfico. Veamos un ejemplo. Creemos un gráfico de línea. Damos clic en el botón Organizar datos y elegimos el archivo de base de datos. Establezcamos inicialmente las series. En estilo, hacemos visibles los marcadores de la apariencia del eje X. Habilitemos ahora la visibilidad de las etiquetas del mes, los marcadores y las convenciones. En esta sección podemos personalizar cada una de las entradas. También es posible definir valores mínimos y máximos para los ejes. Cerremos este panel. Tenemos aquí una gráfica en vivo, totalmente editable. Lo mejor, a mi manera de ver, es que no tienes que repetir el proceso con nuevas gráficas. Puedes guardar el diseño como plantilla y actualizar la información en cualquier momento. Algo que puede ser de mucha utilidad. Escalemos esta gráfica. Observa, la escala del texto y la línea no se distorsiona. Esto es en realidad un ahorro de tiempo. El último paso es convertir la información en vectores. Objeto, expandir. De aquí en adelante tenemos a disposición las herramientas nativas de Illustrator para completar el diseño. Datilon cuenta con un archivo de ejemplo que facilita el proceso de manejo de la herramienta. Sin embargo, mi recomendación es descargar los archivos de ejemplo totalmente editables desde la plataforma. Es bueno aclarar que puedes importar estos gráficos en InDesign o en After Effects para animarlos. Consulta la información del video para más información. Como siempre, espero que esta información sea de mucha utilidad. Estoy pendiente de tus comentarios. Hasta pronto.